Así que siéntanse libres de hacer todas las preguntas, ir formulándolas en el chat también para ir preparándonos para responderlas de manera más eficiente, dado que saben que el tiempo siempre apremia en este tipo de reuniones. Y finalmente, antes de darle el paso a Alfonso, solo decirles que esta reunión se está retransmitiendo a través del Facebook de Kalamazoo, así que eh, los que tengan alguna demora o prefieran verlo después en diferido, bueno, son bienvenidos a verlos también por esa vía. Sin más, voy a compartir la pantalla y Alfonso, por favor, te pediría que comiences. Muchas gracias, Renato. Nuevamente, muy buenas noches con todos. Ha sido siempre un gusto podernos dirigir a la comunidad pesquera de nuestros países para poder compartir las inquietudes que desde el año 2018 en que se creó, Kalamazoo ha ido manteniendo en el ámbito del calamar gigante y de dos temas fundamentales que son los que dieron como constitución a Kalamazoo. Primero, el poco conocimiento que hay sobre la biología del calamar gigante, poco conocimiento que, hay que decirlo, todavía no se ha ampliado demasiado, hay todavía demasiadas incógnitas respecto del comportamiento, de las estructuras del calamar en el Pacífico Sur. Y por otra parte, la enorme preocupación que teníamos y que aún seguimos teniendo respecto del comportamiento de algunas flotas de aguas distantes en el ámbito del Pacífico Sur y esa gran preocupación que también subsiste respecto que en esa zona de aguas internacionales no exista ninguna regulación prácticamente, sino algunas muy tibias que a pesar que han sido propuestas originales de Kalamazoo, se han ido adoptando en el seno de la Comisión, pero que todavía son lamentablemente muy débiles y que no limitan las capturas en esa zona a pesar de los enormes volúmenes que se están alcanzando, enormes volúmenes que el año pasado deben haber superado el 1.400.000 toneladas en todo el ámbito del Pacífico Sur y que evidentemente nos hacen temer que pueda haber una presión excesiva sobre el recurso como lo vamos a ver. Esta presentación sobre las perspectivas para la 14ª reunión de la Comisión de la AROP pretende explicar precisamente cómo es que se llega a esta reunión y cuáles son los planteamientos que se van a hacer. Siguiente, por favor. Primero, debemos compartir estos conceptos. ¿Qué cosa es la gestión de los recursos hidrobiológicos en aguas internacionales? Esta zona del globo terráqueo se ha considerado patrimonio común de la humanidad. Y entonces surge la lógica pregunta de cómo se comparten de manera justa los recursos que se encuentran en esas aguas y que, siendo de todos, no son de nadie. Y aquí hay un principio y un pensamiento muy importante que perdura a pesar de la cantidad de siglos que han pasado de Aristóteles, que señalaba que aquello que es común a muchos recibe el menor cuidado. Los hombres prestan más atención a lo que es suyo y se interesan menos por lo que es de todos. Evidentemente, esto ha ido evolucionando, este concepto, pero se mantiene en el principio de la tragedia de los comunes y todos los conceptos que han surgido después, que nos han llevado precisamente a ordenar las pesquerías, a dar derechos en el sector pesquero, pero por supuesto regulándolos y controlándolos adecuadamente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son entonces los desafíos que se encuentran en aguas internacionales respecto de la actividad pesquera? Primero, hay un peligro permanente de que pesquerías sin control, sin regulación, sean llevadas a la sobreexplotación. Ese es el peligro más grande y de hecho la historia del mundo, la historia precisamente de esos países que subsidian a sus flotas y que la llevan a todos los mares del mundo, nos hace ver claramente que muchas de estas pesquerías que han sido
sometidas a una explotación sin una regulación adecuada han terminado no solamente en la sobreexplotación, sino que se han dado una serie de actividades ilegales en torno a estas pesquerías. Por supuesto, el incremento de la ilegalidad en el mar es evidente. Se aumenta de una manera desmesurada la flota pesquera, se sobrecapitaliza el sector pesquero en cualquier pesquería que no tenga regulación, lo que finalmente termina también con una enorme presión sobre el recurso que las puede llevar al colapso. Evidentemente, la ineficacia de los sistemas de control y vigilancia es una constante en las aguas internacionales y por lo tanto debemos concebir el mejor sistema que, respetando la soberanía de los países, ejerza sobre los recursos de aguas internacionales y sobre su flota el monitoreo que corresponde. Hay una explotación de pesquerías compartidas como el calamar gigante, el atún, el perico, el dorado, algunos picudos y otra serie de especies, el jurel, por ejemplo, que son materia del ordenamiento en estas organizaciones internacionales que se constituyen en el mar. Pero muchas de estas pesquerías, precisamente por la falta de regulación en su momento, estuvieron amenazadas por la sobreexplotación y algunas de ellas cayeron en colapso. Y evidentemente en una zona donde no hay regulación, donde no hay ley, donde no hay justicia, una de las partes más débiles, uno de los eslabones más débiles, que es el de los seres humanos que trabajan en esta zona de aguas sin ley, evidentemente se ven sujetos también pues, a violaciones de los derechos humanos y de los derechos laborales los tripulantes de esas embarcaciones. Siguiente, por favor. Entramos ahora en el calamar gigante, que es una de las especies más capturadas del mundo. Nosotros encontramos que está entre las 11 especies más capturadas del planeta. Las capturas han llegado normalmente al 1.000.000 de toneladas anuales en el Pacífico Sur. Sin embargo, vemos que en años como el año 2025, esta cantidad ha sido superada largamente, según cifras extraoficiales, y en un número superior al 1.400.000. Perú ha sido normalmente responsable del 51% de las capturas, China del 41% y Chile el 7%. Sin embargo, ya han habido años en que esa flota china que ha ido creciendo sin control, sin regulación y muchas veces evidenciando una conducta infractora. Digo, han habido algunos años en que esa flota, a pesar que subreporta muchas veces sus capturas, ha pescado ya más que el Perú. En el recurso existen límites de captura en los países ribereños importantes que tienen pesquerías fuertes, como Chile y Perú. Sin embargo, en las aguas reguladas por la Organización Regional del Pacífico Sur, no existe un límite de captura. Ya vamos a ver más adelante que la importancia de someter a esta zona también al límite de captura es que no puede ser que pescadores artesanales de Perú, de Chile, tengan limitaciones, tengan un ordenamiento que cumplir y limitaciones en sus capturas, y que esa gran flota pesca en aguas internacionales subsidiadas por sus gobiernos no tengan limitación alguna. Siguiente, por favor. En líneas generales, creo que casi todos sabemos lo que es la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, pero repasando, este es el ámbito, a la derecha ven ustedes el ámbito de acción, esto que está rayado de marrón. Ven ustedes cuál es el ámbito de aplicación, tanto en el Pacífico Oriental, donde estamos nosotros, como en el Pacífico Occidental, donde están Australia, Nueva Zelanda y todos los países de esta zona. Es una organización de gobiernos, de estados, que gestiona la pesca en este Pacífico, tanto occidental como oriental. La vigencia de esta organización data del año 2012. Está conformada hoy día por 17 miembros y 2 partes no contratantes cooperantes. Evidentemente, su razón de ser es la de
asegurar la conservación a largo plazo y el uso sostenible de los recursos pesqueros administrados por esta organización, que son recursos transzonales. ¿Cuáles son concretamente? En el caso del Pacífico Oriental, el Jurel. Esta organización se hizo pensando principalmente en el Jurel, que pasaba por un muy mal momento cuando se concibió esta organización, allá por el año 2005, y a partir de ahí se comenzó a trabajar para llegar a su constitución, que fue en el 2012, y como recurso transnacional también se ha incluido a la jibia, calamar gigante o pota. Sin embargo, como sabemos, es muy poco lo que se ha avanzado en este recurso. Siguiente, por favor. Y ahora, entrando ya a los mecanismos que tiene esta organización, vemos que la propia convención de la organización establece un concepto que es fundamental en todas las pesquerías responsables del mundo, que es el enfoque precautorio. Este es un tema central, es un tema que la FAO discutió hace mucho tiempo y que hoy día todo el mundo reconoce como una herramienta válida para la gestión de la pesquería. Precisamente en el artículo 2 de la Convención se establece que el objetivo, mediante la aplicación de un enfoque precautorio y un enfoque ecosistémico, es la ordenación de las pesquerías, asegurar la conservación a largo plazo y el uso sostenible de los recursos. Y en el artículo 3 se habla ya específicamente de que se aplicará el enfoque precautorio para la conservación y ordenación de los recursos pesqueros, para protegerlos y para preservar los ecosistemas marinos. Evidentemente, este es un concepto que debería ser una guía, que debería ser un norte cuando no existen los mecanismos suficientes para poder determinar con precisión algunas normas de regulación. Debe optarse precisamente por la precaución que privilegie la protección de los recursos. Y acá, siguiente, por favor. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, que nos va a demostrar el diferente interés que se le ha puesto a dos recursos fundamentales en esta organización, como el jurel y el calamar gigante. Mientras el estado del recurso del jurel es el de un stock exitosamente reconstruido a pesar de las graves incertidumbres y del grave deterioro que tenía antes que se creara la organización. En el caso del calamar gigante, el estado del recurso es altamente incierto. Hay una serie de incertidumbres, hay una serie de variables que todavía no se terminan de explicar y una conducta que preocupa, un estado en general que preocupa. El enfoque precautorio, que el caso del jurel sí se aplica, en el caso del calamar gigante no se aplica. En cuanto a evaluación científica, el jurel tiene evaluaciones robustas, regulares, un comité científico muy activo en el que todos los países participan, entregan información respecto del comportamiento del jurel en sus aguas jurisdiccionales y se participa muy activa en un comité científico que hace las recomendaciones para que la convención adopte medidas de ordenamiento. Sin embargo, en el caso del calamar gigante no hay una evaluación integral confiable del recurso y por lo tanto hay una gran incertidumbre sobre el mismo. En el tema de los límites de captura, el jurel tiene una cuota que es conocida como TAC, permanente, que se renueva cada año y se establece cada año en base a información del comité científico. En cambio, en el calamar gigante, en aguas internacionales, se pesca sin límite. China puede pescar lo que pueda buenamente capturar con sus embarcaciones y, como repito, en algunos años pescan mucho más que lo que pescan los pescadores artesanales de Perú y de Chile. Con el agravante que saturan los mercados y vemos condiciones como las que se están dando hoy día, que son mercados absolutamente saturados y que tienen prácticamente suspendidas las compras de estos productos y los precios evidentemente han caído absolutamente al piso. Mientras el jurel tiene un número adecuado de observadores, tiene el calamar gigante, recién a partir de 2020 se comenzó a hablar de observadores en el calamar gigante, y sin embargo tiene un número limitado, insuficiente de observadores.
La gestión ecosistémica es una gestión que, si bien no es lo suficientemente robusta todavía en el Curel, ya es reconocida. En cambio, en el caso del calamar gigante, prácticamente es ausente. El marco de manejo está establecido en el caso del Curel y es incompleto y permanentemente reactivo para el caso del calamar gigante. Lo que nos da como resultado el Curel y su manejo como un caso exitoso, y evidentemente en aguas internacionales del Pacífico Sur, el calamar gigante es una pesquería mal gestionada, yo diría casi sin gestión. Siguiente, por favor. Y entonces, acá tienen ustedes lo que se denomina el diagrama de Kobe, que es un diagrama que se utiliza para la evaluación de los recursos. Y lo ideal es que los recursos se encuentren en el cuadrante verde, y cuando están dentro del cuadrante rojo, hay que prender todas las alarmas porque hay signos de gran preocupación. La captura del calamar gigante en el año 2024 tuvo una disminución muy importante, del 52%. Los índices de abundancia fueron evidentemente hacia la baja. Hubo una gran incertidumbre sobre el estado del recurso, la cual no deja de existir en este momento, y como vemos, el nivel de explotación de recursos se ubica en el cuadrante rojo. Este cuadrante, este análisis, fue hecho en el Comité Científico de Nueva Zelanda en el año 2025, Comité Científico de la Europa. O sea, esto y ha sido hecho por el especialista encargado de la Europa para hacer este tipo de análisis. Lo que, pasamos a la siguiente, por favor. Lo que nos lleva a ver cuáles son las señales de falta de control en esta pesquería, el calamar gigante. Y como vemos encerrado en ese círculo de líneas punteadas rojas, ha comenzado a partir del año 2018 se encontró un mayor nivel de extracción de casi 40% del stock. Después del año 2020 se ha incrementado el esfuerzo pesquero y se han iniciado también fluctuaciones de la biomasa, que es una señal, ya como veremos más adelante, clara de alerta que hay que tener cuando una pesquería comienza con estas enormes fluctuaciones. Y por cierto, el Niño, los fenómenos ambientales y la pesca intensiva van a incidir siempre en las fluctuaciones de esta biomasa. Se puede pensar sin ninguna exageración que esta pesquería está llegando ya al tope de su límite biológico y, como ocurrió con el calamar argentino en su momento, podría entrar en una etapa de capturas inestables, impredecibles, con enormes fluctuaciones. Y por eso, en la siguiente diapositiva, podemos ver cómo algunas pesquerías, como la del Dosidicus gigas, exactamente el calamar gigante que pescamos frente al Perú, en México, tuvo una época estable cuando se incrementó descontroladamente el esfuerzo pesquero, comenzaron las fluctuaciones y terminó después prácticamente desapareciendo en esas costas. Algo similar ha ocurrido con el calamar volador japonés, que también pueden ver ustedes en esta gráfica. Después de una estabilidad, comenzó a fluctuar hasta colapsar. Y en el caso del calamar argentino, donde ustedes ven esas enormes fluctuaciones que caracterizan la biología de este calamar, llegando al final, como pueden ver en el recuadro, a caídas muy bruscas. Esto es lo que tenemos que evitar en el calamar gigante, no los gigas que se pesca en aguas del Pacífico Sur. No podemos permitir que una presión y una falta de regulación lleven a esta inestabilidad y pongan en riesgo de colapso a este recurso tan importante para la pesca artesanal, sostén de la industria pesquera congeladora del país y además un elemento vital para la seguridad alimentaria del Perú, que son 80.000 toneladas de calamar gigante que se consumen anualmente. Siguiente, por favor. Evidentemente, acá queremos poner los impactos del mercado de las flotas de aguas distantes. Ya lo hemos comentado y acá ponemos algunas noticias que han aparecido
en los medios especializados de pesquería, donde hay una demanda absolutamente débil del calamar gigante, precisamente por esa descontrolada pesca que hay, por esas capturas enormes que en el año 2025 han representado más de 1.400.000 toneladas, porque sabemos que las cifras que se van reportando por parte de la flota asiática no tiene necesariamente una exactitud. Y entonces no hay mercado que resista. El mercado estaba acostumbrado a recibir alrededor de 1.000.000 de toneladas. En el año 2024 recibió 700.000 toneladas aproximadamente. Sin embargo, en este año 2025 hubo tal abundancia que hoy día nadie compra calamar gigante, a pesar que estamos en la época de mayor demanda estacional, porque se acerca el año nuevo chino, lo que implica un argumento más para plantear la necesidad de limitar la pesquería a niveles racionales de explotación. Siguiente, por favor. Entonces, en la 14ª reunión de la OROP, que se va a llevar a cabo del 2 al 6 de marzo de este año en Ciudad de Panamá, se van a discutir algunas medidas de ordenamiento de la pesquería del jurel, de las pesquerías de especies de profundidad que se capturan entre Australia y Nueva Zelanda, y del calamar gigante. Los países han tenido plazo, eso estaba indicado y prefijado, el 11 de enero de 2026, para presentar las propuestas de medidas de manejo y enmiendas a las medidas ya existentes. Las propuestas ya han sido publicadas en el portal web de la organización el día 16 de enero y Kalamazur ha preparado para poder ser didácticos un resumen de estas propuestas explicando la importancia que tiene cada una de ellas. Yo creo que además en un país que tiene esa vocación pesquera, en un país que ha tenido históricamente liderazgos en defensa de los recursos pesqueros de la región, le corresponde a nuestro país, el Perú, y por supuesto a los países ribereños como Chile, Ecuador, defender este recurso de la voracidad de las flotas extranjeras, poner límites razonables para que la pesquería pueda asegurarnos un uso y un aprovechamiento sostenible del recurso. Para poder explicar cada una de estas propuestas, los alcances que tiene, la importancia que revisten, vamos a dejar entonces a Iván Gómez para que haga la presentación correspondiente. Muchas gracias. Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Alfonso, por cederme el uso de la palabra. Mi nombre es Iván Gómez. Primeramente, antes de iniciar con el pool de propuestas que se van a discutir en esta reunión en Panamá, quisiera comentarles, ¿no?, la importancia de entender de que una CMM es el símil, se podría decir, de lo que ocurre en Perú o en países como Chile, ¿no?, sobre dispositivos legales que regulan las pesquerías, ¿no? Por ejemplo, en Perú existen resoluciones ministeriales, decretos supremos, en Chile existen resoluciones exentas, que son normas justamente que regulan las pesquerías. En ese caso, en la LOROP, una CMM, que sería la medida de manejo y conservación, regula la pesca en alta mar. En la Europa existen 19 CMMs, ¿no? Unas enfocadas a regular el uso de puertos, el uso de BMS, por ejemplo, y otras orientadas a regular, por ejemplo, la propia pesquería del calamar gigante, ¿no? Bueno, a continuación, entonces presentaré las propuestas que se han levantado y que serán discutidas en la siguiente sesión. Siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar tenemos una propuesta de la República de Corea, ¿no? Ellos están presentando una enmienda a la medida de manejo que regula la recopilación, la notificación y verificación e intercambio de datos en Europa. En resumen, esta propuesta lo que busca es que haya un fortalecimiento en el reporte de datos a través de entregar datos con mayor anticipación y bajo ciertos estándares o ciertos requisitos que faciliten
su procesamiento, ¿no? Están planteando, en este caso, considerando también, bueno, que en la AROP, bueno, en noviembre de cada año, en septiembre de cada año hay una reunión, ¿no? Entonces, ellos buscan que los datos sean entregados en junio, se adelanten a junio, y no como actualmente se dan, que es en septiembre de este año, ¿no? De esta manera, buscan tener más tiempo para poder analizar esta data y poder tener un tiempo prudente para su discusión también. Eso en cuanto a los datos que reportan tanto los países miembros en cuanto a sus capturas o los datos reportados provenientes de los observadores a bordo. Eh, Asimismo, también plantean, ¿no?, que se usen ciertas plantillas estandarizadas, ya sea en Excel o en otros mecanismos, y también se usen, o sea, se actualicen datos estandarizados en cuanto a la normativa de la FAO, ¿no?, a los códigos oficiales de la FAO. Bueno, como segunda propuesta, Perú está planteando una enmienda a la medida de manejo que regula el registro de embarcaciones. Es decir, esta medida de manejo regula o regula cómo debería una embarcación registrarse o ser autorizada para pescar en el área de la Convención de la Europa. Eh, Considerando que actualmente Perú ha avanzado vertiginosamente en cuanto al incremento de su flota, actualmente tienen alrededor de 600 barcos inscritos, barcos artesanales inscritos para poder operar en el calamar gigante. eh, Perú está buscando que se amplíen a 2 años más las excepciones que permiten justamente o que facilitan que la flota artesanal, en este caso flota menor a 15 metros de eslora, pueda ser inscrita en la OPS. Para ello, plantea una extensión de estas excepciones hasta el 1 de enero del año 2028. Recordemos que esta excepción vencía el 6 de marzo de este año, entonces se plantea que se amplía a 2 años más, ¿no? De tal manera que permita que no solamente Perú, sino también otros países costeros puedan inscribir sus barcos. Y básicamente la excepción que Perú contaba y que plantea que se mantenga en el tiempo hasta el 2028, es no contar con el código o el número OMI, ¿no?, que es lo que la Organización Marítima Internacional exige a cada barco internacional. Asimismo, también está planteando que se amplíe la gama de tecnologías que la Europa exige para la comunicación en alta mar. Actualmente la Europa exige el uso del Inmarsat, que es una tecnología satelital de comunicación, y lo que plantea Perú es que no solamente sea Inmarsat, sino sean otros tipos de tecnologías como el SATCOM, el VSAT o incluso el Internet satelital de Starlink, ¿no? Bueno, básicamente esto es lo que propone Perú para que más flota artesanal puedan ser incluidas en la Europa. Siguiente, por favor. La siguiente propuesta es la Unión Europea. Y la Unión Europea lo que plantea es una enmienda a la medida de manejo 07. Esta medida de manejo regula las normas mínimas de inspección en puerto. El objetivo de esta propuesta, según el documento, es que se alinee la medida de manejo al estándar del acuerdo sobre medidas de estado rector del puerto. Mil perdones, me parece que Iván ha tenido una desconexión, me confirman por allí, no, creo que no se le escucha. Bueno, pese a que esto no estaba previsto, voy a tratar de continuar, aunque no creo que lo pueda hacer igual de bien que Iván, hasta que él pueda regresar con aras de que nuestros asistentes no se vean perjudicados. Básicamente la tercera propuesta planteada, como dijo Iván, es de la Unión Europea y lo que busca es fortalecer el alineamiento de las normas de inspección en puerto a lo que establece el acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto, el AMERP. Eh, Perdón, me dicen que no se escucha. Alguien, un buen samaritano, por favor, que me... Sí, sí, te escucha.
A mí sí se me escucha. Perdón, me estaban diciendo por interno que no. Bueno, voy a seguir avanzando hasta que Iván pueda retornar. Mil perdones a todos los asistentes, fallas técnicas de las cuales lamentablemente no estamos exentos ni libres. Hola, hola, Básicamente, hola. ahí está. Iván, continúa, Perdónenme, por favor. parece que hubo un error ahí en en la conexión. Bueno, estábamos hablando de la medida de la enmienda a la CMM, a la medida de manejo de... Ah, ya, pasamos a la CMM 07, ¿verdad? Claro, que se alineaba al Estado rector del puerto. Entonces, básicamente, lo que plantea esta propuesta, esta medida de manejo, es que se estandarice o se alinee a los estándares actuales que ya los países han firmado, ¿no? Asimismo, se refuerzan las obligaciones de inspección y las acciones posteriores. Eso implica, obviamente, o lo que establece es que se tenga que, que los estados rectores del puerto puedan comunicar o compartir sus informes hacia otras OROPs o hacia otros estados miembros, incluso a la FAO. También se propone elevar la cobertura mínima de inspecciones a un 50%. Recordemos que al día de hoy, la Europa exige que la cobertura mínima de inspecciones, o sea, del total de barcos que ingresan a un puerto, lo mínimo que se debe inspeccionar es un 5%. Considerando ese estándar, considera que esto es muy bajo, por lo tanto se está ampliando, o lo que está proponiendo la Unión Europea es que se amplíe a un 50% como mínimo, ¿no? Eso en cuanto a esta propuesta. Luego seguimos con la propuesta de Ecuador. Y Ecuador lo que está planteando es una enmienda a la medida de manejo orientada a la regulación de los transbordos y otras actividades de transferencia. La propuesta de Ecuador está orientada a los transbordos, en este caso de pesca, de la captura, ¿no? Y lo que busca es fortalecer el monitoreo y la trazabilidad de las operaciones de transbordo en alta mar, en este caso del calamar gigante. Eh, Ecuador propone que solo los buques que cuenten con un observador a bordo autorizado puedan realizar transbordos en alta mar. En caso de que el buque no lleve un observador a bordo autorizado, lo que Ecuador propone es que solo se podrá descargar la captura en puertos autorizados, ¿no? Y de esta manera lo que plantea Ecuador es que hay una mayor trazabilidad en el transbordo del recurso. Siguiente, por favor. Bueno, esta propuesta presentada por Perú es una enmienda también a la misma medida de manejo que regula el transbordo y otras actividades de transferencia en alta mar, pero a diferencia de la que presenta Ecuador, aquí Perú lo que está presentando, planteando es una mayor regulación en cuanto al transbordo de la tripulación propiamente. Recordemos que al día de hoy esto ya se viene llevando a cabo en la OPS, perdón, en las pesquerías que son desarrolladas en Europa, pero no hay un adecuado registro, ¿no? Entonces lo que está planteando Perú es que se fortalezca el monitoreo, control y vigilancia de esta actividad, que ciertamente es sensible para la protección de la vida, ¿no?, de los tripulantes. En resumen, lo que Perú plantea es que se registre de manera explícita la transferencia de la tripulación en alta mar dentro de los formatos oficiales de la OPS, ¿no? Es decir, que haya un cuadro en los anexos que establece esta medida de manejo, haya un cuadro donde se pueda registrar la identidad, el estado de salud de un tripulante que ha sido transbordado de una embarcación a otra, ¿no? Esta propuesta es muy interesante. De hecho, ya el año pasado lo había propuesto, o lo estaba discutiendo en un informe una consultora peruana llamada Artisonal. Entonces vemos que al día de hoy Perú está proponiendo esta propuesta, de redundancia, acorde a lo que se viene discutiendo en la OPS, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente propuesta es nuevamente de Ecuador, y esta plantea una enmienda justamente a la medida de manejo que regula el calamar gigante en alta mar, ¿no? ¿Qué está planteando Ecuador? Se enfoca en dos acciones muy puntuales, ¿no? Y ambas basadas mucho también en lo que ya Alfonso ha comentado en su presentación. La primera está enfocada a crear una zona buffer, ¿no? Una zona de no pesca, ¿no? Para que las flotas de aguas distantes no realicen actividad dentro de esta zona. Y esta zona estaría, pues, delimitada a lo largo de las zonas económicas exclusivas de los países costeros. Ecuador plantea que sea una área de 10 millas, básicamente, dentro del área de convención. Esta se ubicaría, como ya lo mencioné, a lo largo de los límites externos de las zonas económicamente exclusivas de los países costeros.
que se prohíba también la pesca de la flota de aguas distantes dentro de esta zona, con excepción de los casos que involucren actividades científicas, ¿no? Solamente a excepción de actividades científicas autorizadas por la OROP. Esta medida no aplicaría para la flota artesanal de los países costeros, ¿no? Y sería la propia OROP, en este caso la Secretaría, la que delimite o defina de manera precisa las coordenadas, ¿no? O la delimitación geoespacial de esta zona para facilitar su supervisión, su monitoreo, ¿no? Y su cumplimiento, obviamente. En esta misma propuesta, Ecuador lo que está planteando también, como otra medida, aplicando también el principio precautorio y, claro, entendiendo que al día de hoy no existen límites funcionales de captura para la flota en la Europa, es que se establezca un límite anual de captura. Lo que busca acá, o lo que plantea Ecuador, es que se establezca un monto de 396.671 toneladas a la flota de aguas distantes que opera en alta mar, en el área de la Convención del OROP. Básicamente este valor obedece o corresponde al promedio de las capturas históricas de los últimos 5 años, ¿no? Lo que manifiesta el documento es que, dado que hay una incertidumbre en el recurso y dado que no existe un límite funcional, entonces de manera preliminar o previsoria se establece este límite para evitar el incremento del esfuerzo de pesca, ¿no? Además, añade otra propuesta, o añade un siguiente complemento a esta propuesta, que es que se establezca que va a ser el comité científico, ¿no? Deba, bueno, luego de hacer los estudios correspondientes, ¿no? Realice de manera regularmente, establezca medidas de manejo, ¿no? De manera anual, ¿no? En cuanto a los límites de captura, ¿no? Entonces, de esta manera, Ecuador está proponiendo justamente que se opere que no se opere con incertidumbre actividad de pesca en el calamar gigante. Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente propuesta fue desarrollada por Estados Unidos y Nueva Zelanda, ¿no? También tiene algo de similar en cuanto al enfoque o la visión, pero en este caso la diferencia es que Estados Unidos está planteando igual una enmienda a esta misma medida de manejo del calamar gigante. Está proponiendo que bajo un enfoque precautorio se reduzca de manera transitoria en un 15% el número de barcos y el arqueo bruto de las embarcaciones de agua distante. Recordemos que al día de hoy ya existe un límite en cuanto al número de barcos y en cuanto al arqueo bruto, más no a las capturas, ¿no? o al límite de capturas. Entonces, en este caso, lo que está el abordaje que está brindando Estados Unidos y Nueva Zelanda es que se reduzca este límite, ¿no? Que existe actualmente. Asimismo, también establece que mientras el comité científico no cuente con un modelo de evaluación de stock adecuado, sea el mismo comité científico que establezca medidas de límites de esfuerzo más precautorios de lo que ya se están estableciendo, ¿no? A manera de que se busque o se acelere el proceso de reducir las incertidumbres de recursos en la zona de la Convención. Bueno, seguidamente, Perú crea una nueva propuesta. Si bien es cierto, muy similar a la de Ecuador, la diferencia es que Ecuador sí plantea una enmienda a la CMM, a la medida de manejo del calamar gigante. En este caso, Perú crea una nueva propuesta muy similar, la cual busca establecer una zona buffer también, ¿no? Esa zona buffer, justamente lo que plantea Perú es que esta zona buffer sea un área de fortalecimiento biológico para la reproducción, la alimentación y el crecimiento del calamar gigante. Asimismo, también para evitar conflictos que hoy día existen, ¿no? Que a lo largo del tiempo se ha venido evidenciando la cercanía con la cual esta flota viene operando en los límites de los países ribereños, costeños, ¿no? Entonces, a diferencia de Ecuador, Perú plantea una zona buffer de 20 millas y no de 10, en las zonas náuticas contiguas al límite de las aguas bajo la jurisdicción de Ecuador, Chile y Perú, ¿no? Igualmente, también se establece que esta medida no aplicaría para las flotas de los estados costeros, sino solamente para la flota de aguas distantes. También se plantea tipificar como una infracción grave cualquier pesca dentro de esta zona establecida, ¿no? Y lo que plantea Perú es que que tenga una aplicación inmediata, es decir, si se lograse aprobar, que se aplique este año y que sea revisada en el 2029, previa revisión, asesoramiento del comité científico, ¿no? En cuanto a y la evaluación de los resultados de su implementación de esta medida, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, la última propuesta que presenta Estados Unidos y Nueva Zelanda
es también la creación de una nueva medida de manejo en cuanto a los estándares laborales, ¿no? Como sabemos, la OPS se ha venido discutiendo mucho este tema del tema laboral, de la tripulación en alta mar, y lo que alineado con esas discusiones y esas decisiones también que se han adoptado, Estados Unidos y Nueva Zelanda busca que se mejoren las condiciones de trabajo y se reduzcan las vulnerabilidades de los derechos laborales en los buques que operan en el área de la Convención, ¿no? Para eso está estableciendo una serie de propuestas, una serie de requisitos mínimos que deben tener los tripulantes para desarrollar un trabajo, perdón, las embarcaciones, para que se desarrolle un trabajo decente para la tripulación que opera en alta mar, ¿no? Establecen condiciones básicas de seguridad, de bienestar. También se están proponiendo obligaciones a los Estados miembros de las embarcaciones para que se aseguren el cumplimiento, ¿no? De estas medidas que se están estableciendo. También se plantean mecanismos de control, supervisión y reporte sobre las condiciones laborales de la tripulación en alta mar. Se plantea también acciones para abordar casos graves que pudieran afectar a los tripulantes, ¿no? Es decir, cómo se debería actuar, explícitamente está escrito cómo se debería actuar en cuanto a si hubiese una lesión, si hubiesen enfermedades de los tripulantes, desapariciones o incluso muertes en alta mar, ¿no? También se establecen mecanismos de coordinación e intercambio de información entre los Estados miembros y la OPS para prevenir riesgos de trabajo forzoso y violaciones a los derechos humanos en alta mar. Como vemos, son 9 propuestas que los Estados miembros han presentado, que van a ser discutidas en la OPS. Este documento, esta tabla que acabo de presentar, está públicamente disponible, es público en la página de Kalamazur y los invito a que lo revisen también. Y bueno, estoy atento a cualquier duda. Gracias. Muchas gracias, Iván Alfonso, por sus espectaculares prestaciones. Para sintetizar un poco lo que se ha dicho, comenzó Alfonso detallándonos una situación usando eufemismos de descuido en la gestión en el alta mar, y ante eso hay ciertas alternativas que una diversidad de Estados miembros han presentado para ser discutidos en la siguiente reunión, justamente del organismo que regula esta actividad en alta mar. Hay propuestas ante ausencia de medidas de manejo bien establecidas en información científica. Hay una serie de medidas precautorias para que sean implementadas transitoriamente mientras se termina de desarrollar la arquitectura ideal de ese manejo en el área de alta mar. Hay una diversidad de medidas de control y por último, y esto es siempre importante, y felizmente Nueva Zelanda particularmente ha estado siempre preocupado en los últimos años en empujar el tema de los estándares laborales, de las flotas, de los tripulantes que operan en las flotas de aguas distantes que están en el alta mar del Pacífico Sur, dado que hay también una gran cantidad de reportes que causan preocupación ante las condiciones de vida en las que están trabajando los diversos tripulantes en esta pesquería. Ahora, antes de pasar a la sección de preguntas, les pediría, creo que están en el chat ya formulándolas. Antes de pasar a ellas, quisiera comentarles que también desde Kalamazur se está planteando transmitir a la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur el apoyo de distintas organizaciones, no solo de Kalamazur, sino de organizaciones de pescadores, armadores artesanales en Ecuador, Perú, Chile, de empresas procesadoras también de estos mismos países, de organizaciones organizaciones no gubernamentales de estos países y también organizaciones más globales. En ese sentido, en este momento hay alrededor de estimo entre 40 a 45 organizaciones que se han sumado. Las principales organizaciones del sector pesquero, del sector pesquero latinoamericano y más allá, para apoyar justamente la discusión activa y que el año, en 5 semanas, cuando se reúna la Comisión de la OROP del Pacífico Sur, no se pase por alto las discusiones claves del calamar gigante. Si alguno de ustedes quiere sumarse a esa declaración o conocer más de esa declaración, por favor déjenos sus correos en el chat para poder contactarles, enviarles la declaración para que puedan evaluar
y suscribirla dentro de sus instituciones. Esta se tiene que mandar el día 30 de enero, es decir, que tomen en consideración los tiempos ajustados que se nos vienen adelante. Esos tiempos los fija la organización, la Europa del Pacífico Sur, y no nosotros, así que no nos queda más que asegurar, digamos que acomodarnos proactivamente a los límites que nos plantea pues, dicha organización para plantear este tipo de declaraciones. Dicho esto, hay una pregunta que creo que Alfonso puede ser el más adecuado de contestarle. Preguntan desde el Facebook si hay alguna propuesta de Chile, ¿no? Me imagino que es porque no la pueden haber visto en la tabla. Alfonso, Sí, por favor, te gracias, cedo la Renato. palabra. Sí, efectivamente, y gracias por la pregunta. Una de las cosas que ha llamado poderosamente la atención es que Chile, siendo un país ribereño del Pacífico Sur, un país que ha estado muy activo para defender su flota, su pesca de jurel, y que tiene cuadros muy bien preparados en su aparato estatal, no haya hecho una sola propuesta respecto de la jibia o el calamar gigante. Y es de lamentar porque sí han tenido pleno conocimiento por parte de los pescadores artesanales de Chile, muchos de los cuales son miembros también de Calamazur, que han estado insistiendo ante su gobierno para que participe, se sume, en todo caso, a las propuestas para la protección del calamar gigante, para esta, digamos, medida de ordenamiento fundamental, que es la de establecer una cuota límite en las aguas internacionales para la flota que está registrada en el ámbito de la OROP. Sin embargo, lamentablemente no ha habido ninguna propuesta de Chile, no, ya se pasó el tiempo para que lo haya. Esperamos que, a pesar de esta omisión siempre lamentable, en la reunión de la OROP podamos contar con el apoyo de Chile para las medidas que países como Ecuador y Perú y las demás que hemos visto, digo, el apoyo de Chile para que estas medidas puedan ser aprobadas en el pleno de la Comisión. Yo sé que los pescadores artesanales chilenos están muy atentos y van a ser muy celosos en acompañar a su gobierno en esta reunión de la manera presencial y virtual. Y creo que es una buena oportunidad para que las autoridades de ese país sepan estar a la altura de la defensa de un recurso tan importante como la jibia o calamar gigante. Perfecto, muchas gracias, Alfonso. Contestada la pregunta. Estamos viendo las preguntas del Zoom y las preguntas del Facebook, así que tengan un poco de paciencia. No tenemos tampoco mucho tiempo, entonces si nos gana el tiempo vamos a eh, tener que contestar las que nos falten por vía remota. Les contestamos vía un mail. Hay una pregunta que está enlazada, dos preguntas de Federico Iliarte y de Sabina Goldaracena. Voy a dejar la pregunta planteada para que Iván vaya pensando la respuesta mientras pasamos a la siguiente. Son ambas referidas a la propuesta 9, la pesquería de las PM de estándares laborales. Plantea Federico si se cumpliría, si esta propuesta cumpliría con el convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Y Sabina nos manda cariños desde Uruguay y nos plantea si nos hace recordar que la propuesta de Nueva Zelanda y de Estados Unidos, que el año pasado, en la reunión de la Comisión de Santiago de Chile, Nueva Zelanda presentó una propuesta de CMM en la misma dirección. Entonces quiere saber si esta propuesta 9 que presentó Iván básicamente es la misma del año pasado o ha habido alguna variación. Entonces, Iván, te dejo pensando en las respuestas y mientras vas pensando pasamos a una respuesta de Vivian que creo que Alfonso puede contestar, que es básicamente si hay una definición sobre qué es una flota de aguas distantes
o en qué definición nos estamos basando. Y bueno, Vivian está en Panamá, así que nos anuncia que nos espera ahí con la mesa servida. Muchas gracias, Vivian, por tu pregunta y muchas gracias, como siempre, por esas cualidades de anfitriona extraordinarias que has tenido cada vez que hemos estado por Panamá. Y bueno, el término de aguas distantes se utiliza normalmente para referirse a las flotas que vienen desde miles de kilómetros de sus puertos a pescar frente a mares jurisdiccionales que están muy alejados de sus puertos. Pero no es una definición oficial en la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur. Ahí lo único que existe es un ámbito de jurisdicción de esta organización, que es el que hemos mostrado en la diapositiva que presentamos, dentro del cual hay un registro regional de buques, igual que en todas las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, en el que todos los barcos que están inscritos ahí tienen derecho de pescar en las aguas internacionales, que son las que están bajo jurisdicción de la OROP. Así que el término de aguas distantes es un término más bien coloquial, es un término que se utiliza en el argot pesquero para referirse a los barcos que están laborando, faenando lejos, a miles de kilómetros de sus puertos. Gracias, Vivian, nuevamente. Muchas gracias, Alfonso, por tu respuesta. Ahora vamos a pasar, mientras Iván está, ahí lo pueden ver, analizando rigurosamente y preparando las respuestas para Federico y Sabina. Vamos a la propuesta de Iván Mateo, que Iván se refiere a la propuesta 6 de Ecuador y 8 de Perú. Estamos hablando específicamente de las zonas de amortiguamiento o zona buffer. Recordemos que Perú está planteando que en el límite contiguo a las 200 millas hacia las aguas internacionales existe un área de un ancho de 20 millas náuticas donde no puedan pescar las flotas de aguas distantes. Y en el caso de Ecuador se está planteando prácticamente lo mismo, pero con un ancho solo de 10 millas náuticas, con el mismo propósito de que sea una zona de no pesca, no para las flotas de las aguas costeras, de los países costeros como Perú, por ejemplo, sino para las flotas de aguas distantes. Entonces, básicamente, Alfonso, yo creo que esto lo puedes contestar tú respecto de cuál es la motivación o el objetivo principal de estas zonas de amortiguamiento, qué es lo que se busca proteger, cómo se garantiza el éxito, cómo se mide el éxito de esa zona de amortiguamiento. Gracias, Renato. Sí, y un saludo también para Iván. Efectivamente, uno de los grandes conflictos que han existido entre las flotas que capturan calamar gigante en el Pacífico Sur, y es público y notorio, ha sido las denuncias de intromisión de algunas flotas que no solamente ocurren en el Perú, sino también en el Atlántico de Argentina y en muchas otras latitudes en el mundo. Las flotas industriales, las grandes flotas industriales de países de aguas distantes normalmente entran en colisión y sobre todo cuando pescan a partir de la milla 200 frente a las costas de algunos países. Entonces, para evitar esa constante colisión, para evitar además que los grandes barcos que pescan calamares con enormes maquinarias y que tienen una capacidad de pesca también gigantesca, y con sus potentes reflectores con los que capturan, si se ponen en la milla 200, como sabemos, pueden tener un área de influencia y capturar recursos que están en ese momento en zonas mucho más adentro ya, en zonas propiamente de la jurisdicción de los países. Vale decir, en la milla 190, en la milla 180, y a veces incluso hasta más allá. Para evitar todos estos conflictos, para evitar que se diga que lo llevó la corriente, que el viento, que tuvo un pequeño problema mecánico y que entre la corriente y el viento lo hicieron ingresar al dominio marítimo de estos países, por estas y otras razones es que se hace fundamental el que existe una zona buffer
que la pregunta de Iván también si era de temporal o permanente, es permanente, sería permanente, para precisamente evitar que estas embarcaciones internacionales de aguas distantes puedan intervenir en general para la flota industrial, nos estamos refiriendo, para que no pesquen en esa zona y se eviten todos estos conflictos y todas estas superposiciones que hemos tenido que lamentar en otras oportunidades. Perfecto. Iván, haces más preguntas más de índole de justificación biológica, pesquera. Quisiera recordar para complementar rápidamente lo que bien expresó Alfonso, es que en la reunión de la Comisión de Santiago de Chile también Ecuador presentó una propuesta similar y se llegó a la conclusión de que esta propuesta iba más desde el punto de vista del monitoreo, control y vigilancia, más que de cautelar digamos, asuntos biológicos poblacionales de la sustentabilidad del calamar gigante, ¿no? Entonces, estas propuestas que se han presentado el presente año ya van, digamos, construyendo sobre lo que ya se discutió el año pasado digamos, de derivarlas hacia una vía más de monitoreo, control y vigilancia, de evitar, de tener un espacio de contención entre los mares jurisdiccionales y el alta mar que respecto de temas biológicos poblacionales, ¿no? Luego, bueno, si existen ejemplos de otras zonas buffer, yo no sé si estamos en condiciones de contestar ello. Yo no sé, Alfonso, si tú tienes algún bagaje de eso o si le contestamos luego, posteriormente, vía un correo electrónico, luego de que Iván, que está en este momento haciendo el análisis correspondiente, lo conteste, ¿no? Renato, sí hay zonas de exclusión, ¿no es cierto? Que en este caso la llamamos zona buffer porque es paralela a la línea costera, pero en la Comisión Interamericana del Atún Tropical hay un área a la que se conoce como el Corralito, que es una zona donde se prohíbe la captura de atunes y que está delimitada hace mucho tiempo. Así que, por supuesto que existe en la jurisdicción internacional casos ya de zonas de exclusión de la pesca que se han delimitado por diferentes razones, como las que hemos expuesto más temprano. Perfecto, perfecto. Bueno, luego viene una pregunta de Federico Iriarte sobre la zona buffer. Creo que ya le hemos podido aclarar con la última respuesta. Iván, me avisas cuando estás listo y te paso la palabra, si no seguimos con la siguiente pregunta de Iván Mateo. Sí, la podemos abordar. Bueno, Perfecto, básicamente adelante. la propuesta en cuanto al convenio 188 de la OIT, es, de hecho, la propuesta la enuncia, ¿no? Es enunciada y claro, sí hay ciertamente se establece un avance hacia el cumplimiento, pero no en un pleno cumplimiento se podría decir, ¿no? Es decir, se establecen condiciones mínimas de trabajo, que también lo menciona el convenio de la OIT, lo del pago regular, acceso a remuneración o incluso indemnización, pero no obliga, por ejemplo, a ratificar ni implementar formalmente el convenio 188 de la OIT. Entonces, hay un abordaje parcial de este convenio, ¿no? En cuanto a la pregunta que hace Sabina, bueno, efectivamente la propuesta que acaba de presentar, en este caso el conjunto Nueva Zelanda y Estados Unidos, se puede decir que la misma propuesta que presentó el año pasado solamente Nueva Zelanda, con ciertos cambios muy de forma, ¿no? Muy de estilo de redacción y claro, una actualización de la fecha, ¿no? Pero en esencia es la misma, lo único que diferencia es que ahora, bueno, hay una presentación de lo presentan dos países, ¿no? Y ya no solamente Nueva Zelanda. Perfecto, Iván. Muchas gracias por tu respuesta. Creo que clarifican ambas preguntas. Luego tenemos una pregunta final de Iván Mateo que se refiere a la propuesta 6 de Ecuador, la que está relacionada con establecer una cuota precautoria regional. Y la pregunta es, ¿podrían explicar por qué este método sería suficientemente precautorio? Se refiere
a la fórmula en la que Ecuador ha llegado a las 390 y tantas mil toneladas, que es finalmente un promedio simple de las capturas del 2019 al 2024. No sé si alguien quiere contestar, Alfonso, Iván, si no yo también Sí, podría complementarles. sí, digamos, básicamente, en primer lugar, es una propuesta presentada por Ecuador, ¿cierto? O sea, Kalamazur lo que está haciendo es exponer las propuestas. Si bien nosotros hemos venido hablando de este tema y en alguna forma podemos haber inspirado algunas de las propuestas que se han presentado, no somos los autores. Pero definitivamente, al no contar con un sustento biológico, con un sustento científico lo suficientemente sólido, estamos aplicando este principio precautorio que es reconocido internacionalmente. El hecho que sea 4 años, 5 años, el promedio de los 6 años, ese es un tema que podrá discutirse, pero y nos parece que es perfectamente razonable el plazo de 5 años que tiene la propuesta del Ecuador. Pero no nos olvidemos que esta es una propuesta de enfoque precautorio porque hemos visto que en el comité científico de la OROB lamentablemente no se ha venido trabajando como corresponde y no se ha avanzado en las definiciones científicas que corresponderían también. Sí, exactamente. Para complementar esa parte final, Iván, cuando uno lee la justificación, ya más desde el punto de vista eh, de por qué es lo que motiva esta propuesta, básicamente se enfoca mucho en esto que presentó Alfonso al inicio, el Second Panel Review de la SPREFMO, ¿no? Es decir, la auditoría externa que la propia organización señaló, donde básicamente se plantea que es necesario establecer algún tipo de límite de captura, en tanto que la productividad del comité científico para hacer una recomendación de manejo está bastante, aún digamos, un poco con una necesidad de acelerarse y que no, y tal vez es posible que en el corto plazo no llegue a una recomendación científica. Entonces, entre no tener ningún límite y tener un límite transitorio, ¿no? Eso está también bastante detallado, la transitoriedad del límite que aplica mientras que el comité científico eh, desarrolle y plantee justamente una evaluación de stock que haga una recomendación científica bastante más exacta. Y en el mismo espíritu va la propuesta de Estados Unidos con Nueva Zelanda, ¿no? Que es la que le siguió a Perú, que ellos lo que plantean es, se necesita que haya un manejo basado en ciencia. Mientras persista esta imposibilidad, por diversas razones, de dejar que la ciencia actúe e informe al manejo, eh, se plantea transitoriamente reducir en 15% el número de embarcaciones y el arqueo bruto. Entonces, no hay que perder de vista la transitoriedad de estas medidas en un contexto donde lo que queda claro y queda clarísimo en el Second Panel Review, en el reporte del Second Panel Review del SPREFMO, es que hay una situación bastante límite digamos, en donde ya hay una urgencia de tomar acción, aún así haya diversas incertidumbres en cuanto a información científica, ¿no? Entonces hay que entender también este tipo de propuestas en un contexto casi de emergencia bajo el cual han sido planteados, ¿no? Dicho esto, no veo más preguntas ni en el Facebook ni aquí en el Zoom. Eh, Veo, bueno, unas felicitaciones de Gonzalo Lea, una respuesta de Iván Mateo. Gracias, Iván, por participar. Y Alfonso, te pasaría la palabra para que puedas dar unas palabras de despedida y en honor a la hora podamos dar por clausurada esta charla que esperamos que haya sido informativa, que como bien dijo Alfonso, lo que se está buscando es hacer una difusión de las propuestas presentadas por los Estados miembros y que van a ser discutidas por ellos en la reunión de Panamá, y es importante que las personas relacionadas al sector pesquero interesadas en la sustentabilidad pesquera puedan estar informadas para que tengan conocimiento sobre qué se va a discutir en específico en el calamar gigante. Por favor, Alfonso, procede.
Muchas gracias, Renato, y muchas gracias a todos los amigos que han estado presentes hoy día, que nos han acompañado en esta hora y que nos han permitido compartir con ustedes una expectativa que realmente debería ser una prioridad nacional en el sector de pesca. Nosotros vemos con beneplácito que en este año el Perú sí se está haciendo presente con propuestas. Vemos que también Ecuador ha cumplido con responsabilidad y con preocupación por presentar unas propuestas adecuadas. Confiamos en que Chile se sumará también con las propuestas que han sido presentadas y creemos que esta reunión de Panamá, esperamos que Panamá como país anfitrión, por supuesto, también esté como siempre a la altura y que los otros miembros de la organización puedan comprender el rol histórico que les compete en una situación en la que las pesquerías en general del mundo han sido seriamente cuestionadas por la falta de regulaciones oportunas y adecuadas que permitan asegurar el aprovechamiento sostenible y responsable de los recursos. Confiamos en que esto va a ser posible. Calamazur, desde el año 2018, ha venido trabajando por este tema. Como repito, los dos temas esenciales de Calamazur son el conocimiento de la biología del calamar gigante en la que hemos venido contribuyendo con aportes científicos, la preocupación porque haya una regulación en aguas internacionales del recurso, porque la competencia que hagan las flotas industriales en aguas internacionales no afecte a nuestras pesquerías artesanales. Y vamos a seguir en ese empeño y por eso necesitamos tener a nuestro sector pesquero y a nuestra opinión pública siempre bien informados para que puedan acompañarnos en este proceso. Nuevamente, muchas gracias con todos y estaremos dando cuenta de esta reunión al regreso de la 14ª reunión del Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur hasta el día 6 de marzo en Panamá. Muy buenas noches con todos. Adiós.